introducir la cooperación universitaria de desarrollo en las ingenierías es importante por varios factores. Por una parte, juega un papel interno, es decir, humanizar unas carreras, unas titulaciones en las que tradicionalmente nunca se ha hablado de aspectos de justicia social, de corresponsabilidad, últimamente sí algo más de medio ambiente, pero poco más, tremendamente masculinizadas, en las que tampoco se cuestiona, ¿no?, de dónde viene esa falta de presencia de las mujeres en las ingenierías, y es un poco como a nivel interno, ¿no? Por otra parte, a nivel externo, basta con consultar un poquito cualquier agencia institucional y vemos que los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad actualmente, los problemas globales, muchos de ellos tienen que ver con temas que de una forma u otra tocan la tecnología, ¿no? Temas de agua, acceso a agua potable, a los saneamientos, tema de cultivos, tema de energía. Y todos ellos son temas que de una forma muchísimo más aséptica, fría, se estudian en las carreras de ingeniería. Con lo cual no costaría mucho darles esa reorientación más práctica y más justa, abordándolo desde los problemas a los que nos enfrentamos. Y por otra parte, que se podrían ocurrir más, pero por otra parte, eso también es una forma de poner en valor nuestros conocimientos hacia algo que no sea meramente la empresa o la mejora de la productividad o el conseguir mayores beneficios. Es decir, es una forma de que el alumnado se empodere sintiendo que sus conocimientos específicos de su titulación también sirven para transformar, ¿no?, para transformar realidades de personas y que a su vez también se llevan a cabo en proyectos de ONGs, de comunidades locales en muchos países del mundo. Por tecnologías para el desarrollo humano se entiende más bien un concepto, es un concepto que engloba todas aquellas tecnologías que en mayor o menor medida pueden incidir sobre una vida digna, ¿no?, una vida más digna, una mejora de la calidad de vida o los indicadores de desarrollo humano, ¿no?, si queremos, que marcaba Amartya Sen. Entonces, son todas aquellas tecnologías que en principio se les puede poner nombre: agua, energía, tecnologías de la información y la comunicación. Pero en principio son todas aquellas en las que, bueno, se tienen en cuenta más factores. La tecnología no es un fin en sí mismo, sino es un medio para conseguir que las personas mejoren sus capacidades y disfruten de una vida digna a la cual ellos han optado por vivir, que engloban procesos de formación, que se identifican, planean, ejecutan, mantienen, teniendo en cuenta la realidad de la comunidad, teniendo en cuenta si afecta igual a hombres o a mujeres, teniendo en cuenta los recursos locales, teniendo en cuenta las capacidades de esa gente para poder asumir. Y en principio, bueno, pues vienen siempre como a llevarte hacia tecnologías de bajo coste, que generen mano de obra para que las comunidades puedan también desarrollar su sistema económico, que sean fácilmente adaptables por su forma de vida. Y luego, ya te digo, se pueden particularizar bueno, las típicas son esas, ¿no? Acceso a agua potable, acceso a un saneamiento básico, acceso a una energía limpia y renovable, las tecnologías de la información y la comunicación para eliminar la brecha digital, ¿no?, que actualmente existe en el acceso a conocimiento entre unos países y otros. Todo esto se aprende en la universidad pues porque alguna serie de gente, llevamos años intentando trabajar, metodologías que visibilicen cómo encaja dentro de las funciones propias de la ingeniería en la universidad. Es decir, encaja dentro de la investigación y encaja dentro de la docencia y encajan dentro de esas nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, que todos hemos oído hablar de ellas, como aprendizaje basado en casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje-servicio. Metodologías que en otros ámbitos llevan ya más tiempo asumidas y operativizadas y que en ingeniería no sé muy bien por qué está costando más, pero que con el trabajo, como digo, de organizaciones con las que trabajamos y que se acercan a la universidad a contarnos sus proyectos, debatiendo esos problemas con profesorado afín, ¿no?, a esta metodología y con alumnado interesado en ello, se van construyendo o bien materiales docentes o bien pequeñas investigaciones o trabajos fin de grado en el que, bueno, cumplan con los requisitos académicos que la academia pide a este alumnado para acabar sus estudios, pero que a la vez den respuestas y den soluciones a las organizaciones que lo plantean. Dentro de la universidad, si bien existe la oficina de cooperación y existe toda la estructura de cooperación universitaria al desarrollo, por las particularidades que tiene esta cooperación universitaria en el caso de la ingeniería, prácticamente toda ella se lleva a cabo a través de una asociación universitaria, que a su vez es también ONGD,
que es Ingeniería sin Fronteras, que está formada por alumnado y profesorado, también por exalumnado, y que, bueno, que lo que intentamos es, hemos probado muchos métodos y técnicas, pero básicamente se basa en poner encima de la mesa esos problemas que nos trasladan la ciudadanía, asociaciones, ONGs, movimientos sociales, y discutirlos delante de un café con el alumnado que pueda estar interesado en esas temáticas y viendo qué aspectos académicos hay que trabajar, por un lado, y qué aspectos logísticos y de dar respuesta a estas personas, trabajar por otro lado, y ver cómo hacerlos confluir. Todo esto que os he contado no se podría llevar a cabo si el alumnado que se acerca, en principio, a nosotros interesado en estas dinámicas, gracias a que lo ha oído en alguna charla o que lo hemos contado en las aulas, no tuviera una formación mínima para poder entender el discurso que manejamos en las ONGs, el discurso que se maneja en los proyectos, las implicaciones de una forma u otra de hacer una actuación en un determinado proyecto. Entonces, para ello también lo que hacemos es ofrecer una formación que, si bien al estar dentro de la Escuela de Ingeniería parece que sería solo para ingenieras e ingenieros, es una formación abierta a cualquier persona que quiera venir, y en la que, partiendo de un pequeño recorrido histórico de dónde viene la cooperación, de dónde viene qué es esto de la solidaridad internacional, de dónde viene el tema de la igualdad de género, se va guiando al alumnado hasta su última parte, en la que ya se habla de tecnologías específicas y cómo estas tecnologías inciden en el desarrollo de las personas, ¿no? Pues en estos últimos 20 años, pues yo creo que los que llevamos en ello más o menos ese tiempo, lo que hemos visto es que es mucho más fácil y accesible ahora el profesorado, porque ya conoce esta dinámica. Si bien no hay mucho profesorado vinculado directamente, ahora es muy fácil encontrar ayuda, ¿no?, de un profesor, encontrar alumnado que se quiera meter en estas temáticas porque ya lo conoce, ya no es nuevo. Y luego los inputs que nos han llegado de las organizaciones con las que hemos trabajado siempre han sido muy buenas, en el sentido de que esa visión técnica muchas veces les ha ayudado también a ellos a legitimar sus proyectos, ¿no? Proyectos como pasó hace poco con cocinas mejoradas, que se sabía perfectamente que funcionaban, pero bueno, pues para poder presionar a las instituciones, en este caso en Nicaragua, sobre su uso, pues necesitaban de unos estudios técnicos, ¿no?, que legitimaran, ¿no?, eso que te decía la intuición. Entonces, ese tipo de input nos ha llegado de muchas organizaciones, como que ha sido muy bien acogida esa colaboración. Y a su vez, poquito a poco, se van enganchando más gente. Ahora mismo ya hay universidad. La Universidad de El Salvador ha empezado a haber una colaboración más continua, en la que ya hay estudiantes de allí y de aquí que empiezan a hacer cosas juntos. Y junto con el avance también que está teniendo la propia estructura de cooperación universitaria al desarrollo en la universidad, yo creo que se van dando pasos muy importantes en ese sentido. Yo le veo futuro a la cooperación de desarrollo, sobre todo viendo lo que está pasando en otros países como Canadá o países como Alemania, en donde, por ejemplo, aunque no se le llame de la misma forma, en Canadá creo que le llaman aprendizaje servicio, son muchos los años que llevan ya como parte integral de la carrera de las ingenieras y de los ingenieros el realizar una serie de trabajos dando respuesta a necesidades de la sociedad civil, ¿no? Entonces, sí que se ven tendencias hacia ello. Por otra parte, se ve gente cada vez más comprometida con ello, y le veo riesgos también en el sentido de la actual deriva que está cogiendo la universidad, en esa carrera alocada, ¿no?, en la que nos hemos metido hacia la mercantilización, la meritocracia, el publicar. Entonces ahí sí que creo que tendría que haber una apuesta más seria porque se valoraran también, por lo menos en la misma medida que otras cosas, aquellas acciones de la universidad, profesorado y alumnado, para dar respuesta a la sociedad civil, sobre todo porque si no estamos dejando pasar una gente muy valiosa que, si se quiere quedar, tiene que apostar por cubrir esos indicadores, y en ese camino los hemos perdido, ¿no?, en esta batalla. Que la universidad esté en el Consejo Vasco de Cooperación, primero ha sido un logro, es decir, ha sido muchos años intentando conseguirlo. Tiene un punto importante, que es el hecho de visibilizarnos, ¿no?, el estar ahí y decir, mira, sí, somos agente de transformación, somos agente de cooperación, desde la que sabemos o podemos hacer, ¿no? Diferente a las de las ONGs, propia de la academia o de la universidad, que puede alinearse con sus funciones específicas, que son la docencia, la investigación y la extensión social, ¿no?, la transmisión de todo ese conocimiento. Y por otra parte, es un sitio estratégico también para intentar hacer presión dentro de la propia universidad, para que nuestros planes estratégicos, el plan estratégico de la universidad, el plan de igualdad de género de la universidad, vayan a su vez alineados
con los ejes de los planes de la cooperación pública vasca, ¿no? Su plan director de cooperación o de su estrategia de educación para la transformación social. Y de esa forma, pues eso yo creo que puede motivar que a futuro las convocatorias propias de la universidad también se alineen con estos ejes, que salgan a su vez más convocatorias para que el alumnado pueda entrar en estas dinámicas y que poco a poco se nos vaya viendo cada vez más como ese agente de transformación que muchos creemos que somos, ¿no?